tardes para todos. Hoy tenemos el lujo de poder charlar con un protagonista personalmente e institucionalmente muy especial, porque eh, creyó desde el minuto cero en esto que venimos desarrollando en Sudamérica, puntualmente en este caso en Paraguay. Eh, y es un caso, es un testimonio que abraza todo lo que de alguna manera estamos buscando, ¿no? Eh, que es ese futbolista de recorrido nacional, de recorrido internacional, que se formó en un área específica dentro de las variables que estamos presentando, tanto en FAP con el acompañamiento de FISPRO, y que hoy eh, está ocupando, desarrollando el cargo de esa variable en la cual se ha formado, en donde nos hemos acompañado todos juntos. Entonces digo, estoy hablando de joven Daniel Cáceres. Daniel, un lujo y un gusto enorme poder saludarte. José Pablo, es un placer para mí estar con ustedes ahora. Quería saludarte muy particularmente y a través de vos a toda esa gente que trabaja y que trabajó hace tantos años, porque esto viene de hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, hoy verlo en este estado de crecimiento es motivante, es desafiante, y la posibilidad de ayudar a tanta gente con este trabajo que hoy en día es, porque hoy en día con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de la comunicación, hay algunas ciencias que nos van a faltar para que nos ayuden, para que nos den un poco soluciones para muchos problemas que a veces tenemos, ¿verdad? Entonces, estoy a tu disposición, José Pablo, para lo que necesites. Daniel, nada, contar contigo es maravilloso, es inspirador. Y bueno, y una de las cosas por las cuales anhelábamos tener este espacio de conversación es poder transmitir esa inspiración a muchos otros jugadores y a muchas otras jugadoras, ¿no? Eh, entonces, preguntarte, Dani, hoy que estás ejerciendo el cargo de asesor deportivo en el Club Deportivo Recoleta, ahí en Paraguay, en tu país, eh, ¿cuál es tu mirada respecto a la importancia de la educación, de la capacitación eh, hacia el futbolista? ¿Qué pensás, qué sentís respecto a eso? Y mira, José, eso del asesor deportivo, como estamos hablando, nace ya en el 2010, que yo me retiro de la actividad profesional y empiezo a trabajar como entrenador primero, ¿verdad? Gracias a Dios me tocó ser entrenador principal, entrenador asistente, fui manager también en Cerro Porteño. Después, ahora me toca esta asesoría deportiva también. Y eso también enriquece un poco la paleta de ayuda que uno debería de tener para dar una mano a los futbolistas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los futbolistas, con el poco tiempo a veces que tienen como para formarse y están todo el día en los entrenamientos, necesitan esa formación, ya que, por ejemplo, una cosa es educar a la persona y una cosa es educar al futbolista y otra cosa es la educabilidad que él tenga. Uno se va informando, va leyendo, va viendo, y a veces el futbolista tiene las intenciones de educarse, pero la educabilidad que tiene a veces, al tener pocas herramientas a su disposición para poder absorber esos conocimientos que uno le quiere dar, es una barrera otra vez. Entonces es cuestión de conversar con él en el idioma que tenemos los futbolistas y empezar de ahí a desarrollar un sistema educativo que le sea a veces más productivo. Entonces,
Desde mi situación hoy en Recoleta, que yo justamente nosotros en nuestro torneo de la división intermedia, que es el torneo en el cual estamos compitiendo ahora, termina en 2 fechas más. Ya tiene los ascendidos, Sol de América y 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, y nosotros estamos en tercera posición, nos quedamos un poquito al final en cuanto a lo plenamente futbolístico, y bueno, a partir de ahora, y yo cuando empiezo este proceso, este torneo con el Deportivo Recoleta, era asistente de David Villalba. David Villalba era nuestro entrenador y yo era su asistente. Y yo, como el asistente tiene para mí al menos, una particularidad que es tener un tipo de relacionamiento con el jugador que no es normal cuando uno es entrenador principal. Entonces, desde el auxiliar técnico, uno tiene alguna afinidad un poquito más profunda con el jugador. Y después, cuando David tiene que irse a trabajar a otro lugar y nosotros ya desde mi lugar de asesoría deportiva contratamos a otro entrenador y me dio la posibilidad de ser asesor deportivo, tenía más profundidad todavía en mi relacionamiento con los jugadores, entonces empezamos a tener desde lo futbolístico algunas compatibilidades que me dieron muchísima ventaja para comunicarme con ellos. Y a partir de ahí es donde uno ve, por ejemplo, el déficit cuando uno, por ejemplo, no terminó la secundaria, no pudo terminar a veces ni siquiera la primaria. Nosotros tenemos, nuestro país, al ser tan pequeño, el área rural ocupa muchísimo más del espacio territorial del país que las áreas, las áreas urbanas. Entonces, el acceso a la educación se hace muchísimo más difícil y es una realidad en América Latina también que tampoco vos desconoces. Entonces, ese estudiar que ahora salió desde FIPRO, de que puedan terminar el secundario, es muchísimo, muchísimo más que solamente tener el diploma de haber terminado la educación secundaria. Es muchísimo más importante que solamente eso. Entonces, empezando por ese sencillo acto de que ellos terminen la secundaria nomás, es una ventaja demasiado grande que a partir de ahí se pueden construir otras cosas, porque como te digo, esas son herramientas que uno tiene, pero las herramientas de por sí no te sirven de nada. Es como tener un martillo que vos lo encuadrás y el martillo lo tenés que golpear. Es una herramienta que debe ser utilizada hasta que no pueda más, ¿verdad? Porque ese martillo tiene que terminar, ¿cómo se dice? Destruido. Y vos comprás otra herramienta nueva y la tenés que volver a utilizar. Entonces, a partir de esa herramienta que uno le da, ellos tienen que construir algo que es muchísimo más amplio y que no termina en el fútbol, sobre todo, José Pablo. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía 39 años que dejé de jugar fútbol profesional, dije, bueno, empecé a vivir. Vos sabés que y yo le decía a José Basanta, por ejemplo, el año pasado, el año antepasado, que dejó de jugar, y en una conversación que teníamos, le digo, vas a empezar a vivir, José, le digo. Y José me dice, ¿y por qué me decís eso? Y dice, ahora yo voy a, no, no es así, esto empieza ahora, le digo. Entonces y no tiene nada que ver con lo económico, gracias a Dios, él hizo una carrera, pero fantástica desde todos los aspectos de su vida, tiene una familia hermosa y le decía, José, esto es a partir de ahora, es construir algo nuevo en lo cual vos no tenés absolutamente ninguna experiencia, porque de lo otro sí tenés muchísima experiencia, fuiste selección nacional, la Argentina, es una carrera fantástica la que hiciste, pero en esto que vas a empezar ahora es el día uno, le digo, así que necesitas tener estas herramientas que estamos hablando ahora para construir una relación con tu mujer que va a ser totalmente diferente, con tus hijos. Es un desafío muy importante donde todo lo que uno pudo haber estudiado, leído, investigado, te dan diferentes tipos de acción en determinados momentos, ¿verdad? Y Dani, para justo mí hoy, esto de estar trabajando en eso es fantástico, José Pablo. Eso, respondiendo a tu pregunta en 4 o 5 palabras. Dani, ahí me sumo a lo que estabas citando, lo que le estabas manifestando a, a Santa, ¿no? Digo, ¿qué, qué sentís respecto a la importancia eh, del impacto en la sociedad de nosotros los futbolistas que buscamos eh,
que más allá de nuestro juego, más allá de nuestras trayectorias, que buscamos capacitarnos en distintas áreas específicas, eh, ¿qué sentís respecto al impacto que llegar más sólido a este momento puede generar en la sociedad a través de los futbolistas? Y yo generalmente hago una comparación con esta nueva profesión, por llamarlo de alguna manera. Es como más o menos lo que era antes el entrenador de arqueros dentro de un cuerpo técnico, ¿verdad? Hace 10 años atrás, 20 años atrás, era una figura que prácticamente no existía. Hace 10 años atrás, bueno, ya el fútbol se ha modernizado, la vida ha crecido, los niveles profesionales en los cuales se desenvuelve la gente se van desarrollando de una manera muy vertiginosa. Entonces se dan cuenta de que el arquero necesita un entrenador específico. Hoy en día, en la realidad, en el tiempo presente, tener un cuerpo técnico sin un preparador de arqueros, un entrenador de arqueros de un altísimo nivel es dar una ventaja demasiado fuerte. Entonces, dentro de ese contexto, el tener dentro del plantel de profesionales que trabajan en un club, no tener un asesor deportivo que asesore no solamente a jugadores juveniles, a jugadores en edades iniciales, en primera división, a jugadores en el pico de su carrera y a jugadores en la última parte de su carrera y habiendo recorrido ese camino, es algo que para mí cada vez tiene que ser más importante y va a terminar siendo un puesto fundamental dentro de una estructura de un club. Porque el presidente también se comunica con el asesor deportivo, no solamente de temas que son meramente técnicos y tácticos a veces y de estrategia, sino que también en la parte de la fuerza mental y de la fuerza que tiene que ser inherente a todo, ¿verdad? Involucra a los funcionarios administrativos, involucra a los funcionarios de logística, todos tenemos que tener una concentración y un compromiso desde el interior de cada uno. Entonces, la figura de personas como nosotros que recorrimos y anduvimos, siempre va a ser una ayuda extra para la comisión directiva de un club, por llamarlo así. Entonces, todos los organismos deberían de tener y lo van a tener. Nosotros hablamos siempre, este es el futuro. El asesor deportivo va a ser dentro de unos años fundamental y creo que va a ser, su labor va a ser cada vez un poquito más influyente. Dani, qué maravilloso tu mensaje. Aprovechamos, no nos podemos olvidar de nuestro querido amigo Pablito Uruguayo, que fue quien, quien armó este modelo de formación para poder compartirlo con el resto de los futbolistas. Dani, y para cerrar, ¿qué mensaje darías a los futbolistas? Que lean, que lean, porque la revolución industrial, uno ahora, antes la revolución del conocimiento, por ejemplo, fue una revolución que marcó profundamente a la raza humana. La ciencia empezó a darnos algunos datos de que eran imposibles en algún momento, hasta de que la Tierra tenía una forma medio redonda, que antes se creía que era plana. Después las medicinas que antes se creían que cuando uno tenía diarrea no tiene que tomar agua. Bueno, después la revolución del conocimiento de los profesionales nos dijeron de que la diarrea era su mal que deshidrataba, un montón de cosas. Antes ese conocimiento era muy importante porque determinaba el éxito o el fracaso de una cosa. Hoy en día el conocimiento está al alcance de la mano. El conocimiento hoy ya no es importante porque el conocimiento está al alcance del celular. Entonces, ¿qué hacer con ese conocimiento? Es lo que nosotros tenemos que ahora enfocarnos. Entonces, el jugador tiene que, aparte de ser un gran jugador, tiene que conocerse, tiene que preocupar de conocer cada vez más. Y ese conocimiento le va a ayudar a tener una vida plena,
porque sin conocimiento, José Pablo, nos perdemos. Nosotros con 40 años somos unos viejos para jugar y somos pibes para vivir. Y vivir sin conocimiento es un suplicio. Tenemos que formarnos, preocuparnos de nuestra formación, preocuparnos de leer. Hoy en día tenemos todo el acceso para ir formándonos como seres humanos y a partir de retirarnos empezar a seguir ligados al fútbol si uno lo quiere, desde el ámbito en el que uno quiera, porque puede ser entrenador, puede ser asesor, uno puede asesorar y ayudar a que otros niños, a jóvenes y adultos, desde tu propia mirada, empezar a ayudar. Entonces, el jugador tiene que dar un foco muy importante en su formación, porque inclusive le va a hacer rendir mejor como atleta también, porque cuando uno se preocupa en formarse y en conocer más cosas, hay conexiones dentro del cerebro que se van desarrollando y se van cognitivamente, aumentan su volumen, inclusive en la, ¿cómo se dice? En la arquitectura del cerebro aumentan algunas zonas que tienen que ver con el desarrollo íntegro. Entonces, el conocimiento es fundamental, el jugador se tiene que formar, tiene que estudiar, tiene que leer, y a partir de ahí va a tener otro nivel, otra calidad de vida que no tiene a veces nada que ver con el dinero. Nada para agregar, un testimonio, un mensaje maravilloso, clarísimo, y, y nuevamente agradecerte, agradecerte porque desde el minuto cero creíste, desde el minuto cero acompañaste con toda la fuerza, estuviste a disposición y nada, en esta construcción que hacemos de futbolistas para futbolistas, eh, es realmente emocionante escucharte y más tus conceptos y la energía que transmitís en el concepto, que eso es algo difícil de lograr. Eh, y agradecerte muchísimo, Dani, Bueno, maravilloso. José Pablo, Muchas sigo a tu disposición y es fundamental también que, como vos decís, futbolistas para futbolistas. Nosotros, al menos mi caso particular, uno nació seguramente con muchísimos déficits en diferentes áreas, pero salimos del mismo lugar en donde sale la mayoría de todos los jugadores. Y hoy, para mí, tener una familia como la que tengo es un motivo de orgullo y fue mi lucha permanente y lo sigue siendo ahora, no es una cosa que termina como hablamos antes. Así que un gran saludo para todos y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten.